Muy buenas tardes, queridos amigos de nuestro hermoso canal Edúcate Hoy. Mi nombre es Ariel Paulino Josa Vanegas. Les doy la bienvenida, les agradezco por seguirnos desde todas partes del mundo. Y bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy tiene mucha relevancia para nuestra sociedad y los momentos en los cuales estamos viviendo. Justamente nuestro tema, violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Esta tarde nos va a acompañar el señor Marcel Solís Zavala, un invitado de lujo, lo tenemos ya conectándose a la red. Y bien, pues saludarlo de antemano a don Marcel Solís Zavala. Bienvenido sea usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el equipo de Edúcate Hoy y agradecerles por esta invitación que me han hecho para tocar un tema muy candente, un tema que es el diario vivir de las familias cruceñas, de las familias bolivianas y que muchas veces por temor al qué dirán o por temor al repudio de nuestra sociedad es que muchas mujeres, muchos niños se encuentran con las voces embargadas y bueno, las estadísticas pues son bastante preocupantes. Es un Así tema que a todo es, mundo le gusta escuchar, pero muchas veces es difícil decirlo y peor públicamente. Yo le así es. agradezco nuevamente por la invitación y estamos acá prestos para desarrollar los diferentes temas respecto a lo que es la violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena. Muy bien. Precisamente la trayectoria de nuestro invitado, queridos amigos, queridos suscriptores, es bastante amplia. Vamos a dar lectura. Él es, él es actualmente director de la FEJUVE y está en ejercicio. Ha sido también ejecutivo de la FUL de Cochabamba en los años 83 al 85. Actualmente es presidente de la Junta Escolar del Distrito 2 de Educación. Es director de Medio Ambiente de la Subgobernación de la ciudad de Valle Grande. Es miembro también del Rotary Club y en la actualidad es presidente de la Junta Departamental de Padres de Familia. Así que nuestro invitado es un lujo, ¿no? Obviamente, y obviamente con la experiencia que lo caracteriza y tiene, vamos a dar paso a este conversatorio sobre violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Y precisamente le vamos a trasladar nuestra primera consulta a don Marcel Solís. Le vamos a pedir que nos dé un preámbulo, una breve explicación de qué sería la violencia familiar, intrafamiliar, doméstica, cómo la puede entender nuestra audiencia. Don Marcel Solís, le trasladamos esa consulta. Muchas gracias. Yo creo que en un principio siempre es bueno establecer qué es violencia para que sepamos entender la temática a la que nos vamos a referir hoy. Y hay un concepto básico muy criollo que debemos decirlo así a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Y le voy a dar lectura para que lo entendamos muy diferente a lo que muchas veces pensamos que es. La violencia se ejerce en un terreno de convivencia asimilada por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos. Ese es un concepto básico de lo que es violencia. Muchas veces en nuestros hogares, nosotros como padres de familia, como miembros de una comunidad familiar, creemos que el levantar la voz es normal. Creemos que el ordenar hacer las cosas es normal. Por lo tanto, violencia no solamente se ejerce de un grande a un chico, puede ser de un chico a un grande también cuando no hay la capacidad y la educación de poder pedir las cosas. Muy bien, Comprende todos aquellos actos, si me deja continuar con el concepto y la claro. base de lo que es violencia, comprende todos aquellos actos violentos, no solamente desde el empleo de la fuerza física, sino también el hostigamiento, el acoso, la intimidación. Ustedes ven ahí una imagen donde dice, no te calles. Esa imagen es muy fuerte porque se ve reflejada la imagen de una mujer que por guardar el nombre de la familia, que por guardar el qué dirán con la sociedad,
lo hace callada desde su casa, aguanta el hostigamiento, el acoso, la intimidación de su pareja y del seno familiar. En ese sentido, yo creo que este tema de la violencia intrafamiliar es muy importante que lo toquemos el día de hoy para decirle a las mujeres, para decirle a todas las personas que componen una familia, no está bien lo que se está haciendo en estas épocas de pandemia. Ya vamos a ver más adelante cómo los índices han subido en este tiempo de cuarentena. En ese sentido, mucho tiene que ver lo que está pasando con el tema del encierro, con el tema de la falta de recursos económicos que no llega a la familia porque no se está saliendo a trabajar, es donde se acrecenta el tema de la violencia. No solamente, vuelvo a repetir, no solamente es la violencia física, sino también el hostigamiento, el acoso, la intimidación que sufrimos los miembros de la comunidad familiar. En ese sentido, creo yo que este concepto básico de lo que es la violencia, que quede bien claro. Violencia no solamente es físico, sino también es psicológico. Así es, la violencia está pues plagada, ¿no? En estos ámbitos, como usted lo menciona, don Marcel Solís, ¿no? Y justamente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Hay una ley que protege justamente a las mujeres, ¿no? De todos estos actos que se consideran en la actualidad antijurídicos, ¿no? Justamente estamos hablando de la ley 348, ley de integral y que garantiza precisamente a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Don Marcel Solís, la consulta es, ¿cómo podemos entender esta parte de la normativa de manera simple, sencilla, para que nuestra audiencia comprenda los alcances que tiene esta ley que es nueva, por si acaso? No pasa de unos 4 años que está puesta en vigencia en nuestro país, ¿no? Es así, nuestro Estado plurinacional ha dictado una norma, una ley que es la 348. Dicha ley dice garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Y es bueno saber los alcances de esta ley, de esta norma, porque los ciudadanos informados, los ciudadanos que conocemos lo que establece el marco normativo, es cuando ya tomamos nuestras precauciones de no poder cometer este tipo de delitos, porque de nuestras acciones nos lleva también a reacciones. Yo quiero dar un poquito el concepto de lo que es la ley 348 y el alcance que esta tiene, porque uno de los objetivos principales de esta ley es la prevención, es la protección y la sanción al infractor. Y en una de las penas máximas que alcanza esta ley es los 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Y esto se da cuando hay casos de feminicidio, que muchos hombres, lamentablemente por desconocimiento de esta norma, es que a raíz del alcohol, a raíz de diferentes problemas sociales, llegan incluso a cometer feminicidio y luego se ven arrepentidos porque la sanción máxima es 30 años de cárcel. Y otra cosa importante, que es un atenuante muy importante que debemos conocer los ciudadanos, que en esta ley no se establece la conciliación. No hay un juez conciliador, no existe un proceso que haya terminado en conciliación y por lo tanto la pena máxima es 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Esa es la sanción máxima establecida por un juez. Eso significa, por otro lado, queridos espectadores, querida audiencia, que la normativa prevé en la actualidad que la gente que está beneficiándose de indulto por el tema de la emergencia sanitaria y si ha cometido este tipo de delitos, no se puede beneficiar en todo caso, no puede salir de la cárcel porque no contempla la normativa jurídica precisamente esta condición. Es así, don Marcel, ¿cierto? Es así, es así. Esta ley de indulto que ha salido es para personas que aún no tienen sentencia ejecutoriada y son delitos menores. Pero para el marco normativo de la ley 348, bien establecido está
que no existe la conciliación, está prohibido por ley. No puede ejercer una conciliación ningún juez, salvo que la víctima pida la conciliación, salvo que la víctima pida la conciliación, siempre y cuando que su integridad no esté en riesgo, peor su vida, y solamente será por una sola vez. La reincidencia, de acuerdo al artículo 46 de esta ley, ya lamentablemente es insalvable la situación del infractor. Por lo tanto, que quede bien claro para la audiencia, todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Esta ley protege, esta ley prevé y sanciona al infractor. Por lo tanto, a todos nuestros amigos que están viendo a través de las redes sociales, es bueno que podamos agarrar, comprar una ley que no vale más de 10 bolivianos y leer las bondades, las virtudes que tiene la normativa para no caer en delito. Y es bueno que vamos, este tipo de norma, este tipo de ley, también dentro de su nomenclatura tiene 17 tipos de violencia, pero creo yo que en nuestra sociedad, especialmente en la cruceña, hay dos tipos de violencia que ya son notorias, se han establecido en nuestra sociedad, y es el tipo de la violencia física y la violencia psicológica. Eso lo vemos todos los días las personas que estamos ejerciendo alguna representación, porque todo el tiempo las madres de familia, los estudiantes llaman pidiendo auxilio de que están siendo vulnerados sus derechos porque ejercen de una u otra manera, sea violencia física o sea violencia psicológica. ¿Dónde puede ir la ciudadanía que es objeto de este tipo de violencia, en especial la mujer, don Marcel Solís? ¿A qué instituciones del Estado, instituciones públicas pueden acudir para pues sentar su denuncia y desde ahí pues empiece el proceso, ¿no? Las investigaciones correspondientes y lleguemos a sancionar este tipo de conductas antijurídicas? Muy bien, de acuerdo a la nomenclatura jurídica de nuestro ordenamiento, tenemos instituciones ya creadas dentro de nuestro Estado plurinacional, y una de ellas de reciente creación también es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB, que tenemos en todos los departamentos, tenemos en todas las provincias, un equipo de profesionales, policías preparados para este tipo de lucha contra la violencia, especialmente en contra de las mujeres y de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Una vez que se ha cometido alguna infracción, se ha cometido alguna violencia, ya sea física o emocional, tenemos o tienen las mujeres la oportunidad de ir a sentar una denuncia a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Pero ya cuando el camino de esta agresión física se convierte en un delito, pues se acciona inmediatamente lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ambas instituciones son dependientes de la policía boliviana y son las llamadas a precautelar la integridad física y emocional de las personas que van y denuncian. También dentro de la estructura de los gobiernos municipales tenemos los servicios integrales municipales, los SLIM, ¿no? Estos servicios contrata el gobierno municipal un equipo multidisciplinario para que atiendan a las mujeres en desventaja. Asimismo, tenemos las defensorías de la niñez y de la adolescencia, en el caso de los menores. Estos también son organismos que precautelan, ¿no? Precautelan el bienestar de los niños, niñas, adolescentes. También cuando se ha cometido delito, se convierten en parte querellante en caso de que exista una denuncia por parte de una víctima, ¿no? El resto hay instituciones como ser ONGs, hay organizaciones de mujeres que también brindan asistencia legal, asistencia psicológica, social a todas las víctimas de acuerdo a la ley 348. Le traslado una pregunta que nos hacen nuestros suscriptores que quisieran más o menos conocer. No sé si hay algo de estadística en este tiempo o para este tiempo ya
de cuántas denuncias, cuántos casos se han presentado ya en las instituciones que se acaban de mencionar, PLCC, PLCB, ¿no? Y que precisamente han dado cobertura a este tipo de denuncias, ¿no? Que ha hecho la población, sobre todo la población femenina. Mire, es preocupante la estadística que ha presentado la FELCB y establece que en un mes de cuarentena, y esto hablo del 14 de mayo, es el último reporte que se tiene, del 22 de marzo al 23 de abril, dice el reporte, y hay otro que es más actualizado al 14 de mayo, en un mes de cuarentena han habido 1.500 casos de violencia doméstica. Esto debido al aislamiento que están sufriendo las familias. Y hace rato lo mencionaba, el hecho de estar en cuarentena, el hecho de estar sin recursos económicos, el hecho de ver todos los días cómo los niños lo único que hacen es solicitar alimentación, es que estos índices creo que nos han subido los nervios y por eso es que se habla de un alto índice. Imagínense 1.500 casos. En ese sentido, yo creo que tenemos que tomar un poco más de reflexión las personas, no dejarnos llevar por la psicosis de la cuarentena. Tenemos que ser conscientes que de nuestros actos pues nos producirán algunas molestias legales en caso de ser denunciados, ¿no? Es importante establecer dentro de este análisis que ha hecho, informe que ha hecho la FELCB, se han registrado 200 delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Es un alto índice porque vemos que todos los días se transgrede la ley, porque vemos que todos los días estamos, ¿cómo se puede decir? Estamos frente a un escenario donde el peor perjudicado de todas las acciones de nosotros como personas adultas, como padres y madres, son nuestros niños. Son nuestros niños porque ellos son los que sufren la violencia psicológica al ver a sus padres en una confrontación y problemas que se vienen creando por este tema del encierro, por este tema de la cuarentena. Don Marcel Solís, le traslado la pregunta también que nos piden hacerlo, ¿no? Ya que estamos al vivo en el canal Educate Hoy, ¿ya? Que nos dicen si que en esta época, que en este tiempo, ¿no? Si la niñez, ese grupo vulnerable, está también amenazada, ¿no? Y si también hubiese algún tipo de estadística nacional o internacional o alguna proyección, porque este tiempo de pandemia pues nos está dejando bastantes trabajo, bastantes secuelas también, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Especialmente el que estamos tratando, la violencia intrafamiliar. Es así, ¿no? Dentro de esta estadística, los niños, las niñas y adolescentes son sin duda un grupo fuertemente afectado por la pérdida del ritmo de su vida habitual. Esto alterado por la cuarentena. Primer principio, no asisten a clases, no pueden ir a los parques y a lugares de esparcimiento, no hacen deporte, no pueden visitar a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos. Y bueno, especialmente esta afectación sanitaria ha llegado pues a que también nuestros niños se sientan afectados y vulnerados en sus derechos. Este escenario es muy difícil, por eso es que el Ministerio Público en una conferencia de prensa ha pedido, el mismo comandante departamental ha pedido de que todo acto de violencia se denuncie. Imagínese usted 1.500 casos en un mes y dentro de esos casos de violencia intrafamiliar hay 94 casos de violación de infante, niña, niña o niño adolescente. Esto se suma a los alarmantes datos de 24 infanticidios y 41 feminicidios ocurridos desde inicio de año. ¿Se puede imaginar usted la cantidad enorme de estadística que arroja simplemente? Alarmante, don Marcel Solís. Totalmente Así las es. estadísticas nos ponen a pensar.
Es complicado, es muy preocupante para nosotros, padres de familia, madres de familia. Yo quiero leer una partecita que me gustó y quise establecerlo en este conversatorio. Y Muy dice bien. así, no hay ni habrá ley o política que baste para eliminar la violencia contra la niñez y adolescencia y mujeres sin el compromiso de la población, de los progenitores. En primer lugar, de todos quienes somos cercanos a la familia. Con esta frase yo me quiero quedar, porque si no hay voluntad de los actores de la familia, porque si no hay voluntad de la comunidad familiar, no habrá una ley, no habrá una política que nos permita erradicar la violencia familiar. Esa violencia que día a día se ejerce no solamente a veces a nuestro entorno familiar, sino también con nuestros vecinos, sino también con nuestro entorno social en el cual nosotros nos movemos. Esto es importante, queridos amigos de las redes sociales. No habrá una ley, no habrá una política para erradicar la violencia intrafamiliar si es que nosotros no damos las condiciones de nosotros como personas para cambiar este estigma que hoy nos tiene rodeado como es la violencia intrafamiliar. Bien, don Marcel Solís, precisamente el fondo, precisamente la mística de esta transmisión, de este grupo llamado Edúcate Hoy, es esa, ¿no? Llegar a las familias bolivianas, llegar a las familias cruceñas, llegar a las familias de todas partes del mundo, con este tipo de información de primera mano, con un lenguaje coloquial sencillo para que lo podamos entender y podamos pues empezar a practicar el buen vivir, una vida armoniosa, para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes puedan crecer pues con una vida de llena de felicidad, ¿no? Y también puedan transmitir lo mismo a sus familias en lo posterior. Don Marcel, ya en el final de nuestra transmisión, le pedimos pues un mensaje a la sociedad, un mensaje a los padres de familia, a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales y que obviamente nos van a ver más tarde porque esto queda grabado, ¿no? Le pedimos un mensaje en este tiempo, ¿no? Un tiempo muy duro, un tiempo muy difícil que nos toca vivir y que no quisiéramos haber llegado ni siquiera al principio de esta pandemia, ¿no? Tenemos en cuenta que son 90 días de confinamiento y estamos estresados también, pues, ¿no? En nuestros hogares, en las casas, con todos los problemas que se han venido y se van a venir todavía. Bueno, el mensaje es el siguiente. La respuesta está en manos de los individuos y las comunidades. Si nosotros, como seres pensantes, si nosotros, querendones de la familia, si nosotros, cumplidores de la normativa, no la cumplimos, estamos perdidos. Yo quiero invocar desde este programa a nuestras autoridades nacionales, departamentales y municipales. El ciudadano informado, ciudadano que cumple. Y yo lo digo con mucha pena, cuando se trata de normas nacionales, es bueno que los gobiernos subnacionales también realicen actividades de presentación, actividades de que la mayoría de la población conozca este marco normativo a través de talleres de capacitación, a través de programas televisivos, de programas en las redes sociales, porque muchas veces el infractor, por desconocimiento de la ley, comete delito. Y cuando una persona se entera, por ejemplo, en este caso del feminicidio, 30 años sin derecho a indulto, pues lo va a pensar dos veces para cometerlo. El ciudadano que tiene una cultura de lectura no lo va a cometer, pero el ciudadano que a duras penas ha llegado a cursar un quinto de primaria, lamentablemente no es un hábito la lectura y por lo tanto siempre vive al filo de la ley. En ese sentido, creo yo que como medio de comunicación, como red social, Edúcate Hoy está haciendo una buena contribución a que la sociedad hoy se informe de que
este tema tan candente que nos tiene siempre en vilo como es la violencia intrafamiliar en este tiempo de cuarentena, llegue pues a la mayor cantidad de personas para que se enteren de lo que está sucediendo en nuestro entorno social, en nuestro entorno cultural de nuestro departamento de Santa Cruz y, por qué no decirlo, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Lamentablemente es triste ver la estadística, pero creo yo que las personas que estamos inmersos en esto tenemos el derecho y la obligación de poder transmitir todos estos conocimientos para que aquel ciudadano que nos escucha, cuando cometa un delito, lo haga con conocimiento de causa. Y mejor, evitemos cualquier tipo de violencia dentro de nuestro seno familiar. Un saludo enorme, bendiciones a la distancia, don Marcel Solís, agradecido por sus palabras, por su contribución también, ¿no? Para hacer posible que nuestra ciudadanía, la gente que nos sigue, aprenda un poquito más, comprenda lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y deseamos tenerlo de repente en una próxima programación nuevamente ahí, ¿no? Desde la cámara de su teléfono celular y haciendo este conversatorio ameno, educativo, como lo ha pensado el programa Edúcate Hoy. Le agradecemos y esta transmisión, queridos amigos, con esto cierra, con esto termina. Nos esperamos mañana a las 6 de la tarde en punto. Vamos a tener otro tema de bastante importancia para que podamos ir educándonos de a poco, podamos ir comprendiendo lo que podemos hacer en nuestras casas. Y bueno, pues la labor que hacemos es evidentemente educativa, ¿no? Y pretendemos que prácticamente llegue a las familias, a los hogares que nos siguen. Les agradecemos, queridos amigos, don Marcel Solís, bendiciones, hasta pronto. Gracias. Permiso. Un gusto, un gusto. Gracias.